Bueno, la idea de hoy era un poco tratar la introducción sobre el contrato de consumo, teniendo en consideración dos aspectos que resultan ser trascendentales. En primer lugar, en el Código Civil y Comercial, ustedes van a encontrar que precisamente el Código recepta las disposiciones acerca del contrato de consumo, pero no obstante ello, sigue estando vigente la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240 con su modificatoria, y en el estudio de estos temas muchas veces resulta mucho más conveniente tener a mano la ley que lo que el código dispone, porque en definitiva lo que la ley ha regulado resulta ser mucho más abarcativo y más importante que las disposiciones que uno va a poder encontrar en el Código Civil y Comercial. Y en definitiva, uno va a tener que recurrir a la ley como auxilio a aquello de lo que el Código ha dispuesto. En segunda instancia, y entrando ya de lleno en el tema, cuando se habla de derecho de consumo, uno se encuentra con un cambio muy importante en el paradigma contractual, en lo que hace a no sobre lo que se entiende por contrato, porque en definitiva el contrato sigue siendo el mismo, un medio de satisfacer los intereses particulares de las partes y tiene que ser útil o no, pero en definitiva es eso, sino que frente al cambio de las circunstancias y condiciones sociales, el derecho no puede permanecer impávido y no ayornarse a los cambios culturales y sociales. ¿Qué quiero decir? A partir fundamentalmente de la entrada de gran cantidad de consumidores al mercado, gente con más dinero, fundamentalmente dado después de la Segunda Guerra Mundial, en todo el mundo se dio el mismo fenómeno. La aparición de gran cantidad de consumidores y al mismo tiempo la reducción de quienes proveían los bienes, servicios o cosas que la gente necesitara, que esa gran cantidad de consumidores necesitara. Entonces, frente a esta circunstancia, se produjo lo que se produce siempre. Aquel que puede sacar una ventaja, la saca. Entonces, el proveedor, un poco por utilidad y otro poco por picardía, terminó estableciendo normas que muchas veces resultan ser desequilibradas y que no cumplen con la función que el contrato tiene, es decir, satisfacer los intereses de ambas partes contratantes. Esto significa, en definitiva, que el derecho necesariamente tiene que reaccionar, y así lo hizo. Desde hace tiempo a esta parte, en nuestro país se dieron diversos procesos y estadios. En un primer aspecto, quizá relacionado a ámbitos particulares, como se puede citar la Ley de Prehorizontalidad del año 1972, en donde trataba de proteger a los adquirentes de muebles en construcción, con normas que, si uno lo ve a la realidad de hoy, podrían ser consideradas muy primitivas, pero que en definitiva, en el momento de la sanción, resultaron ser un avance. Y todo este proceso de evolución del derecho y de las normas, de alguna manera se consagra y se consolida con la reforma del año 94 de la Constitución Nacional y su incorporación del derecho de consumo
a nuestra legislación y la necesaria protección que se debe dar de los consumidores y fundamentalmente también apuntando a un consumo sustentable. Ahora, esto tiene que ser visto con la atención que merece el tema. Es decir, la norma que el código o que la ley regula en función de lo que la Constitución Nacional receta, resulta ser aplicable a todos nosotros como ciudadanos de un país. No podemos quedarnos solamente en algunos aspectos o en determinadas circunstancias. ¿Qué quiero decir? En la página virtual ustedes van a encontrar el fallo PACEMA. El fallo PACEMA es aquel por el cual se condenó a una cadena de comidas rápidas multinacional por la intoxicación sufrida por unos menores de edad con nuggets de pollo. Lo cual significa, por supuesto, un avance. Ahora, el régimen del consumo resulta ser aplicable tanto a esa empresa multinacional como al almacenero de la esquina. Y aún más y más importante para nosotros, como futuros operadores del derecho. A mí me interesa, como principio, plantearle algo que dispone la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 8 bis. La primera parte del artículo 8 bis hace referencia al trato digno y prácticas abusivas, teniendo en consideración fundamentalmente que de ninguna manera los proveedores pueden hacer ningún tipo de discriminación con las personas que adquieren sus productos y fundamentalmente lo que más importa, quizá para mí, sea no obligar de ninguna manera mediante tratos abusivos o indignos a celebrar contratos, como vos no celebrás, etcétera, etcétera. Ahora, en lo que hace a lo que venimos hablando, y que para mí, desde mi punto de vista, resulta ser mucho más trascendente, es la segunda parte de este artículo 8 bis. Y dice, en los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es la importancia que yo le doy a esto? Porque esto está dirigido directamente a nosotros, como operadores del derecho. Ustedes como futuros abogados, yo como abogado. Bajo ningún aspecto y bajo ninguna circunstancia, nosotros, como empleados de cualquier empresa o como representantes de cualquier empresa proveedora, podemos tratar de evitar las disposiciones de la justicia en lo que hace a la materia de defensa del consumidor. Es decir, si hay un reclamo judicial y yo, como representante de una empresa de proveedores, lo que hago es amenazar al consumidor con que si no me paga lo que yo digo que tiene que pagar, va a ser objeto de una anotación en un registro de deudores o cualquier circunstancia similar, que es absolutamente común que ocurre, ese abogado, en función de lo que dispone este artículo 8 bis, va a ser responsable junto con el proveedor
de los daños que correspondan. A ver, yo sinceramente no me acuerdo otra norma del derecho argentino que haga responsable solidariamente al empresario, al responsable del acto y a quien lo represente. Entonces, cuidado con esto. Nosotros también, como operadores del derecho, somos responsables de hacer valer las disposiciones de defensa del consumidor. Y si bien en principio estamos exentos, porque en definitiva la actividad profesional queda fuera del marco de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando actuamos, cuando trabajamos representando a un proveedor, evidentemente vamos a tener que asumir estas responsabilidades, que acá la ley la marca, no es un invento mío, sino que es la propia ley quien la establece. ¿Para qué? Para que los mandatos de la ley se hagan efectivos, porque esto tiene que quedar absolutamente claro. Si a cualquiera con conocimiento de derecho, profesional del derecho, le llega una notificación de estas circunstancias, lo más probable es que se termine alegrando porque me están dando la oportunidad de cobrarle la multa civil del artículo 52 bis. Ahora, si esta notificación la recibe una persona ajena al derecho, como es la mayoría de la gente, que no tiene conocimientos de estas circunstancias, lo más probable es que termine pagando lo que no debe y evitando que lo que dispone la ley se haga efectivo. Entonces, en el análisis de estas normas, nos compete a todos, absolutamente a todos, tratar de hacer que lo que se dispone en la Constitución y en las leyes se haga efectivo, se transforme en la realidad. Y esta es la gran importancia de este tema. Ahora, bueno, más allá de esta advertencia preliminar que yo les quería hacer, para entender de qué estamos hablando, nosotros tenemos que empezar a buscar qué es un contrato de consumo y cómo está regulado nuestra legislación. En el título tercero, Contratos de Consumo, capítulo primero, no se habla de contrato de consumo, sino que se habla de relación de consumo. Dice el primer artículo que trata el tema, el artículo 1092. Relación de consumo, consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos encontramos que, en primer lugar, se define al consumidor como aquel que utiliza bienes, productos o servicios de un proveedor como consumidor final, como quien termina en la cadena. Ahora, quienes están dentro del ámbito del derecho de consumo no es solamente quienes celebran como consumidores finales el contrato, sino que aparecen aquellos consumidores catalogados como equiparados. Es decir, que aún sin haber celebrado el contrato de consumo, de igual manera utilizan esos bienes, servicios o productos como consumidores finales. Es decir, los hijos que consumen los productos adquiridos por sus padres no han celebrado el contrato de consumo. No hay contrato de consumo.
pero sí quedan dentro del ámbito de la relación de consumo. Y cualquier circunstancia, daño o similar que le pueda ocurrir en función del consumo de esos productos adquiridos, entran dentro del ámbito de la ley y quedan protegidos. El otro aspecto y el artículo que sigue se define el contrato de consumo y dice: contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúa profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. En este aspecto nosotros nos tenemos que detener en algo. Acá la ley hace la distinción no hace distinción en la habitualidad o no en la celebración de los contratos. Lo cual a mí me genera algún tipo de dudas, en virtud de lo que oportunamente les mencionara con respecto a el particular que, habiendo comprado un celular nuevo, decide vender el suyo en una página en internet. ¿Puede ser considerado proveedor esa persona? A mí me parece que no, aunque la norma acá habla de profesional u ocasionalmente. Porque en definitiva, lo que uno tiene que observar en estos supuestos es claramente la diferencia en la capacidad negocial que existe en un caso, como puede ser el que les decía, en donde evidentemente esa persona que decidió vender su teléfono celular no puede ni tiene nada que ver con cualquiera de las empresas de telefonía del país. No tiene un circuito, un sistema adecuado de ventas, no tiene toda una estructura y equipos y gente idónea trabajando para él, que lo hace en definitiva ponerse en una situación de superioridad con la mayoría de la gente. Y esta es la diferencia, y me parece que a mí que por ese lado es que uno puede encontrar la diferencia y poder identificar claramente un proveedor. No es la habitualidad o no, sino que en definitiva, quien pone un producto en el mercado lo hace en base a una superioridad técnica, jurídica y económica que no permite o que puede presumirse que ese contrato, si no entra dentro de las reglas del derecho de consumo, va a ser desequilibrado, va a aprovechar las circunstancias para beneficiarse en perjuicio del adquirente, de los consumidores. ¿Se entiende? Entonces, esta diferencia me parece que es importante porque en definitiva no siempre nos vamos a encontrar con contratos de consumo según esta definición. ¿Sí? Entonces, tiene que quedar bien claro. El consumidor, en definitiva, es el que consume, el que utiliza el bien o servicio como consumidor final, para sí o para su grupo familiar o social. Y el proveedor es a quien pone su producto o servicio a disposición de los consumidores, pero fundamentalmente lo hace mediante un sistema que le permite tener una superioridad sobre la mayoría de los consumidores. Entonces acá nos vamos a encontrar con una diferencia clara entre uno y otro, y el riesgo concreto de que ese que tiene una mayor posibilidad o capacidad negocial imponga reglas
que no deban ser aceptadas. Porque en definitiva, si no, nos encontramos frente al contrato paritario. Si yo puedo discutir con otro las condiciones y no me encuentro en condiciones de imponerle lo que yo quiero, porque el otro me dice, no te compro el celular viejo, evidentemente no podemos aplicarle las mismas reglas que al caso de las empresas de telefonía, porque son situaciones absolutamente distintas. ¿Sí? Ahora, la gran diferencia que nosotros vamos a encontrar entre el derecho de consumo y los contratos discrecionales está dado por la posibilidad que tienen el contrato discrecional no solo de discutir las normas, sino las reglas que puedan establecerse, sino que como no existe o se presume que no existe una diferente capacidad negocial, no hay nadie que pueda imponerse sobre el otro. Son partes que se encuentran en similares circunstancias y se entiende en definitiva que el acuerdo va a satisfacer a ambas partes contratantes. Lo que no significa que uno no pueda reconocer, y el derecho de hecho lo hace y lo establece de manera clara, los límites y esa posibilidad de discusión. Lo cierto es que en virtud de esa similar capacidad de negociación, es que las normas no son por regla general de orden público, sino que quedan al acuerdo de las partes, a la posibilidad de discusión y ver cómo satisfacen ese acuerdo particular de la mejor manera posible, estableciendo las reglas que mejor les convengan. En cambio, en el derecho de consumo, como existe esta presunción de superioridad del proveedor, y que si yo dejo libre al proveedor va a establecer normas que puedan perjudicar a la mayoría de los consumidores, evidentemente esa posibilidad se veda y todas las disposiciones que se establezcan en materia de derecho de consumo son de orden público, porque se entiende que es la mejor manera de proteger al consumidor y evitar de alguna manera la tentación del proveedor de establecer un contrato desequilibrado. Entonces, por más que el contrato particular diga algo distinto a lo que la norma establece, no va a tener valor y se van a aplicar las reglas que se establecen en defensa del consumidor. Y por lo tanto, la interpretación que de ese contrato surja va a ser, en definitiva, la interpretación a favor del consumidor. Porque en definitiva, de lo que se trata es de proteger a esa parte débil de la relación contractual en estos supuestos particulares. A mí particularmente me llama la atención que el Código Civil y Comercial, siendo aprobado tan recientemente, haya tomado como base el modelo del contrato discrecional, porque en definitiva es lo que se aplica a todos los contratos. Cuando ustedes vean los contratos en particular, se van a encontrar que esta regla de la libertad de disposición, la limitación en las normas de orden público, resulta ser la esencia en todos y cada uno de los contratos. Es decir, que un contrato de compra-venta, por ejemplo, puede ser un contrato discrecional o puede ser un contrato de consumo. Ahora, la realidad en nuestro país, en nuestro mundo, es que la regla de cómo se celebran los contratos es que son de consumo, en su inmensa mayoría. Y no es que no existan más los contratos discrecionales, porque de hecho existen. Ahora, frente al número de contratos de consumo que se celebran, resulta extraño que
lo que se haya establecido en nuestra legislación sea la inversa. Pero bueno, es una visión particular mía. Con respecto a la interpretación y al resto de las circunstancias, estoy viendo la hora porque se me corta y me queda poco tiempo. Nosotros tenemos que entender que una de las grandes diferencias que vamos a encontrar entre estos contratos es esta regla de interpretación a favor del consumidor. En el contrato discrecional no hay una interpretación a favor de una parte en particular. Lo que se busca de manera más acentuada, si se quiere, es el equilibrio y la satisfacción de ambas partes contratantes. Acá yo entiendo que se parte de la presunción de alguien que en virtud de su mayor capacidad negocial pueda imponer condiciones desequilibradas. La regla sí es interpretar a favor de una de las partes. Bueno, no tengo más tiempo, chicos. Veré cuando subo otro de estos videos, porque calculo que en unos días.